Nunca pensé que la boda de mi hermana sería el día en que todo cambiaría. Mirando hacia atrás, debí haber sabido que algo andaba mal cuando mi invitación llegó 3 días antes de la ceremonia. Solo entrada para el personal de cocina. Decía en una elegante caligrafía dorada con una flecha tosca dibujada apuntando hacia la parte trasera del lugar. Mi hermana Victoria siempre había sido la niña dorada, mientras que yo elegí trabajar con niños desfavorecidos como maestra. Ella ascendía en la escalera corporativa con sus uñas perfectamente manicured y tacones de diseñador. Nuestros padres nunca me dejaban olvidar la diferencia entre nosotras. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, decía mamá, sacudiendo la cabeza ante mi ropa sencilla y zapatos prácticos. Mírala, comprometida con James Anderson, CEO de Anderson Industries. ¿Y qué tienes tú para mostrar? Lo que no sabían es que yo tenía mucho que mostrar, solo que no en formas que ellos pudieran entender. Mi pequeño apartamento puede no ser impresionante, pero las sonrisas de mis estudiantes cuando finalmente entienden un concepto difícil valen más que cualquier condominio de lujo. Aún así, fui a la boda. Después de todo, Victoria era mi hermana. Incluso cuando se había distanciado desde que se comprometió con James, me puse mi mejor vestido, no de diseñador, pero elegante en su simplicidad, y conduje mi viejo Honda Civic hasta el Gran Plaza Hotel. El guardia de seguridad en la entrada principal miró mi invitación y me señaló hacia la entrada trasera. Solo para el servicio, dijo bruscamente. Me encontré caminando por la cocina del hotel, esquivando al personal ocupado que preparaba lo que claramente sería una recepción extravagante. Una anfitriona me llevó a una pequeña mesa escondida detrás de un gran pilar, prácticamente fuera de la vista de la celebración principal. Las instrucciones de Victoria fueron muy claras, dijo disculpándose. Los familiares que pudieran avergonzar a la pareja deben mantenerse fuera de la vista. Mis manos temblaban mientras me sentaba. La mesa estaba puesta con utensilios de plástico, mientras que podía ver la fina porcelana brillando en las otras mesas. Una nota manuscrita en la elegante caligrafía de mi hermana estaba junto al tenedor de plástico. Conoce tu lugar. Hermanita, no arruines esto para mí. Debí haberme ido. Debí haberme levantado y no mirar atrás, pero algo me hizo quedarme. Tal vez la misma determinación terca que me hizo elegir la enseñanza en lugar de la carrera corporativa que mis padres exigían. La ceremonia fue hermosa, por supuesto. Observé desde mi rincón oculto mientras Victoria flotaba por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más que mi salario anual. James Anderson la esperaba en el altar, alto y distinguido en su smoking a medida. Era apuesto, con ese estilo pulido que adorna las portadas de revistas, pero algo en su expresión parecía tenso. Entonces me vio. En ese momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud, James Anderson, CEO de Anderson Industries, hizo algo completamente inesperado. Dejó caer su anillo de bodas. La pequeña banda dorada hizo un sonido distintivo al golpear el suelo de mármol y rodar, deteniéndose justo a mis pies. Cuando me agaché para recogerlo, los recuerdos de hace 15 años volvieron en una oleada. Yo tenía 19 años, trabajando para pagarme la universidad en una pequeña cafetería en Boston. Él tenía 22, un cliente regular que siempre pedía lo mismo, café negro, sin azúcar. En ese entonces, él no era James Anderson, CEO. Era solo Jamie, un estudiante de posgrado con sueños de cambiar el mundo a través de prácticas empresariales éticas. Pasamos 6 hermosos meses juntos, compartiendo sueños y planes para el futuro. Él quería revolucionar la responsabilidad corporativa. Yo quería enseñar. Hablábamos de combinar nuestras pasiones de alguna manera. Tal vez comenzar una fundación para la educación. Luego desapareció, sin explicación, sin despedida. Simplemente se desvaneció de mi vida por completo. Intenté encontrarlo, pero era como si nunca hubiera existido. Un año después, vi su foto en una revista de negocios. James Anderson, heredero de Anderson Industries, comprometido con una socialité rica. Mi corazón se rompió de nuevo. Ahora, aquí estaba él, mirándome como si hubiera visto un fantasma, mientras mi hermana, su novia, lo observaba confundida. Jamie, susurré, extendiéndole su anillo de bodas. El color desapareció de su rostro. Las cejas perfectamente delineadas de Victoria se fruncieron con confusión. James, querido, ¿conoces a mi patética hermanita? Pero James ya no miraba a su novia. Sus ojos estaban fijos en mi mano izquierda, donde aún llevaba el pequeño anillo de plata que me había dado hace 15 años en esa cafetería de Boston, el que tenía la inscripción, para mí Emma, quien me enseñó lo que realmente importa. Emma, exhaló, y en esa única palabra escuché 15 años de arrepentimiento. La voz de Victoria se volvió aguda. James, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder,
Un hombre mayor y distinguido se levantó de la primera fila, Richard Anderson, padre de James y fundador de Anderson Industries. Su rostro estaba furioso mientras se acercaba al altar. Hijo, su voz resonó en la sala, que de repente quedó en silencio. Por favor, dime que esta no es la misma Emma. Las palabras flotaron en el aire como nubes de tormenta. ¿Qué quería decir con la misma Emma? James enderezó la espalda y por un momento vi al Jamie que solía conocer, el que quería cambiar el mundo. Sí, padre, dijo claramente. Esta es Emma Chen, la mujer a la que pagaste $5 millones para que desapareciera hace 15 años. La habitación estalló en caos. La boda perfecta de Victoria se disolvió en un torbellino. Los invitados comenzaron a susurrar, los teléfonos grabando todo. El rostro de mi hermana se había tornado de un interesante tono rojo que contrastaba terriblemente con su vestido blanco. ¿$5 millones? Me levanté lentamente. Mi sueldo de maestra de repente se sintió muy diferente. ¿Me pagaste para que desapareciera? Richard Anderson enderezó su corbata cara. Le pagué a tu madre. Ella me aseguró que nunca volverías a contactar a James. Dijo que habías aceptado que era lo mejor. ¿Mi madre? Por supuesto. Las piezas comenzaron a encajar. La repentina insistencia de mamá en que me transfiriera de universidad ese año. El misterioso depósito en mi fondo universitario. Sus constantes recordatorios de que James, estaba fuera de mi alcance. Lo sabías. Me giré hacia mi madre, que intentaba desaparecer en su asiento. ¿Aceptaste dinero para separarnos? Era por tu propio bien, dijo mamá. Su vestido de diseñador crujía. Mírate, una maestra que vive en un pequeño apartamento. James necesitaba a alguien que pudiera entender su mundo. Victoria era perfecta para él. Ham rió con amargura. Perfecta para la imagen de la empresa. ¿Quieres decir? Igual que esa socialité con la que intentaste emparejarme después de que Emma se fue. Le dijiste a Victoria sobre eso también. Padre, ¿cómo has estado orquestando mis relaciones durante 15 años? Finalmente, Victoria encontró su voz. James, querido, seguramente no estás comparando a mi inútil hermana conmigo. Mira su vestido. Ni siquiera es de diseñador. No, dijo James en voz baja. Es hecho a mano. Emma siempre decía que las cosas más valiosas se hacen con amor, no con dinero. Se volvió hacia mí. ¿Todavía haces tu propia ropa? Asentí, con la garganta apretada. Él lo recordaba. Esto es ridículo, tronó Richard Anderson padre. Hijo, tienes responsabilidades. La fusión con la empresa del padre de Victoria. La fusión. La voz de James se volvió fría. ¿Es eso de lo que realmente se trata esta boda? Padre, ¿otro acuerdo de negocios? ¿Qué quieres decir con acuerdo de negocios? Preguntó Victoria, confundida. Tú lo sabes, dijo James, volviéndose hacia ella. La empresa de tu padre está en quiebra. Este matrimonio la salvaría. Por eso insistió tanto en que salieras conmigo. ¿No es así? El padre de Victoria se levantó de un salto. Ahora, escúchame. Pero James no había terminado. Sacó una memoria USB de su chaqueta de smoking. Encontré algunos documentos interesantes la semana pasada, padre, sobre lo que realmente sucedió hace 15 años, sobre la verdadera razón por la que querías que Emma desapareciera. El rostro de Richard Anderson padre se puso lívido. Emma no era solo mi novia en aquel entonces, continuó James, su voz resonando en la silenciosa sala. Ella también estaba haciendo voluntariado en un centro juvenil en el sur de Boston. Un centro juvenil que estaba a punto de ser demolido para uno de nuestros desarrollos, un proyecto que habría desplazado a cientos de familias. Recordé esa lucha. La comunidad había estado organizando protestas y yo los había estado ayudando. James había sido comprensivo. Incluso había hablado de encontrar ubicaciones alternativas para el desarrollo. Emma estaba organizando a la comunidad, continuó James, y lo estaba haciendo muy bien. Los medios empezaban a prestar atención. Si ese desarrollo hubiera fracasado, habría costado millones a la empresa, pero, más importante aún, habría mostrado que Anderson Industries podía ser derrotada. Por eso tenía que irse, ¿verdad, padre? Richard Anderson padre se desplomó en su silla. Así que le pagaste a su madre para que la hiciera desaparecer, dijo James con una voz gélida. Destruiste pruebas de nuestra relación. Incluso donaste a su nueva universidad para asegurarte de que fuera aceptada en la transferencia. Todo perfectamente arreglado. Hice lo necesario por la empresa, murmuró su padre. La empresa. James se rió. La empresa que ahora es mía. Se volvió hacia los invitados, que estaban en shock. Oh sí, desde la semana pasada soy el accionista mayoritario. Padre firmó el control como regalo anticipado de bodas. Irónico, ¿no? Caminó hacia mí, ignorando el chillido de protesta de Victoria. Emma,
dijo suavemente. Pasé 15 años pensando que me habías abandonado. 15 años intentando ser el hijo que mi padre quería. Luego, la semana pasada, encontré estos documentos y finalmente lo entendí. Iba a detener la boda, pero luego vi tu nombre en la lista de invitados. Sentada en la cocina, añadí con sequedad. Él sonrió. Victoria siempre tuvo un don para el drama. Se volvió hacia mi hermana. La boda se cancela. Por cierto, quizás quieras revisar las finanzas de la empresa de tu padre antes de que intente organizar otra fusión. Victoria gritó, lanzándonos su ramo. El ramo golpeó una pirámide de copas de champaña, enviando las copas de cristal al suelo. Como mi primer acto como CEO, anunció James sobre el caos. Anderson Industries va a establecer una fundación de $100 millones para iniciativas educativas en comunidades desfavorecidas. Me miró. Necesitamos un director que entienda tanto la educación como la organización comunitaria. ¿Interesada? Mi madre se levantó de golpe. Emma, querida, siempre supe que tenías potencial. Basta, la corté. Creo que ya has ayudado lo suficiente por una vida. Me volví hacia James. ¿El trabajo de la fundación incluye una oficina en la esquina? Él sonrió. Solo si cenas conmigo primero. Conozco una pequeña cafetería en Boston. No puedes hacer esto, gritó Victoria. Papá, haz algo. Pero su padre ya estaba saliendo apresurado, teléfono en mano, probablemente llamando a su contador. Richard Anderson padre se levantó tambaleándose. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Oh, lo he pensado, padre. Durante 15 años, dijo James, tomando mi mano. La imagen de la empresa necesita una actualización, ¿no crees? Menos avaricia corporativa, más responsabilidad social. Emma siempre decía que el verdadero éxito no se mide por cuánto dinero ganas, sino por cuántas vidas mejoras. Mi hermana lanzó otro grito, pero apenas la escuché. Estaba mirando el pequeño anillo de plata que nunca me quité, recordando a un joven en una cafetería que quería cambiar el mundo. Lo conservaste, dijo James suavemente, tocando el anillo. Regresaste, respondí. 6 meses después, la Fundación Educativa Anderson Chen ya había financiado 50 programas comunitarios. Victoria finalmente se casó con un príncipe menor europeo que, irónicamente, creía en políticas socialistas. Mis padres de repente se volvieron muy interesados en las donaciones caritativas, aunque sus invitaciones a los eventos familiares misteriosamente se perdían en el correo. Richard Anderson padre se retiró a una villa en Italia, aunque sí envió una sorprendentemente sincera carta de disculpa. La enmarqué junto al artículo del periódico sobre el lanzamiento de nuestra fundación. En cuanto a mí y James, todavía vamos a esa cafetería en Boston. Él aún pide café negro, sin azúcar, pero ahora, cuando hablamos de cambiar el mundo, en realidad lo hacemos. El pequeño anillo de plata finalmente tiene un compañero, una simple banda de oro que lo combina perfectamente. La inscripción dice, para mí James, quien regresó a lo que realmente importa. A veces, la mejor venganza no se trata de vengarse, sino de hacerlo bien.